México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Primera parte. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Echeverriato, 1976. Quiebre del capitalismo de Estado en México. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Sección 1. Generalmente hay una estrecha colaboración política entre el Estado que recibe la inversión extranjera y los grupos monopolistas, a fin de que el capital obtenga una más alta tasa de plusvalía. En esta nueva alianza de clases, la burguesía monopolista local juega un papel económico muy importante. Ella es un soporte y a la vez un socio privilegiado de la burguesía internacional. René Báez. La experiencia latinoamericana demuestra que tal desarrollo capitalista nacional independiente es en nuestros días imposible, y que incluso en aquellos países en los que el Estado cuenta con una base relativamente amplia de consenso y tiene ciertas inevitables contradicciones con el imperialismo, su principal misión es servir a la clase dominante y reproducir el sistema capitalista de explotación y dependencia. Alonso Aguilar. Al establecer un corte imaginario del periodo, vemos cómo el año de 1976 se configura como una especie de parteaguas en el tipo de desarrollo económico seguido durante las últimas décadas. Américo Saldívar. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Es una frase certera atribuida a Porfirio Díaz, con la cual se designa un principal problema que afecta a esta nación desde su independencia, desde los tiempos del imperio de Iturbide y desde que se denomina Estados Unidos Mexicanos. Hasta en el nombre oficial se ve la sombra del norte. Se dice que después de haberse entrevistado con el presidente Taft en Ciudad Juárez, don Porfirio también masculló esta otra frase: todo está perdido. ¿Qué le dijo el representante estadounidense al ya senil dictador? Algo así como: la doctrina Monroe nos faculta para intervenir en México cuando lo creamos necesario. Para los años futuros estamos interesados en obtener más de su petróleo. Sin duda, algo por el estilo. Frases lapidarias que signan la historia de México. Así, país permanentemente subordinado, subdesarrollado y dependiente, afectado intensamente como ningún otro país de la América iberoparlante por la inmediata vecindad patente en una frontera de 3.326 kilómetros con el Estado más intervencionista de la era contemporánea. Establishment que ha incidido de una u otra manera en la determinación de la realidad nacional en aspectos de su realización socioeconómica muy relevantes. En los últimos años, don Porfirio procuró diversificar la entrada de capitales a México, tratando de evitar que se concentrase en el vecino del norte, mirando hacia Europa. Pero la vecindad es un factor determinante que facilita la intromisión norteamericana, a más de que con la incidencia europea no hay ninguna diferencia cualitativa. Injerencia constante de la potencia ascendente que se consolidará con el transcurrir del siglo XX, ejerciendo una sobredeterminación de carácter neocolonial, no requiriendo de dominio político directo, sino de la implementación del status quo capitalista, cual desenvolvimiento de la productividad y de la administración de carácter empresarial favorable a quien detenta la propiedad de los medios de producción y en sí de la más avanzada industria, status quo establecido para instaurar y reproducir la hegemonía del capital metropolitano. El comienzo de la crisis mundial hacia fines de los años 60, principios de los 70, involucra a México en un contagio que lo irá arrastrando, obligando al gobierno de la revolución institucionalizada a jugar sus últimas cartas en procura de que la economía mixta se mantuviese, alcanzando la sustitución de importaciones y el denominado oficialmente crecimiento sostenido. Manifestándose el dilema de la contradicción del Estado mexicano postrevolucionario, el que regenteaba un capitalismo de Estado empleando paraestatales como complemento o empresas enclaves del crecimiento nacional, pero siempre en correlación tendiente a favorecer a la iniciativa privada y al empresariado
que configura la casta dominante y dominada, ubicada como intermediaria en el orden capitalista internacional, subordinada ante la hegemonía del capital imperialista. Estado postrevolucionario que no concluye los ideales agrarios, pasando a engendrar gobiernos gestores de una burocracia corporativista que envuelve al país bajo el control de un partido preponderante que abarca todos los rubros y sectores de la nación. Gobiernos desarrollistas, patrocinadores del crecimiento que se da ligado y dependiente del norte. Así que, para cuando la crisis del capitalismo mundial iniciaba su etapa de decadencia definitiva, la política injerencista del norte imperialista pasa a ejercer presión sobre México, arrastrándolo hacia una nueva política económica de sesgo neoliberal, terminando con el modelo nacionalista que procuraba, en alguna medida, la sustitución de importaciones, conseguida tras décadas de semiprotección. Revolución inconclusa, que no llega al fondo de la procuración de un cambio social que emancipe a las clases desposeídas, que termina por engendrar a una burguesía que crece al amparo del Estado. Estado a su vez regido por una burocracia que con el correr de los años se va corrompiendo y volviéndose ineficiente y exagerada, hacedora de un tipo de capitalismo de Estado mocho, en el que el empresariado le pedían al gobierno en turno condiciones preferentes para poder crecer y competir, y la dirigencia del partido, instalada en todos los puestos de gobierno, se complacía en otorgárselos, al unísono de convertirse ellos mismos en capitalistas rentistas. Dado el manejo irresponsable del gasto público, presentándose sexenios de corrupción escandalosa, lo que encuentra su apoteosis y ejemplo paradigmático en la carrera de licenciados y profesores, formidables hacedores de fortunas heredables, tal y como la del regente del Distrito Federal, Carlos Jan González, quien resumió la labor revolucionaria con esta su frase célebre: un político pobre es un pobre político. Efectiva revolución postcardenista, inaugurada en todo su esplendor en la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, cuando los gobiernos de civiles sustituyen a los generales y al unísono que comienzan a engendrar la burocracia de partido, crean la casta de políticos adinerados, merced a una corrupción descarada especialista en hincarle el diente al erario y en realizar componendas con la privada iniciativa, en donde los negocios del desarrollo nacional dan para hacer justicia revolucionaria, favoreciendo a la cúpula de miembros del partido elegidos a puestos públicos para disponer del país por sexenios. Casta de cúpula de partidos que mantenía la conducción incontrastable, cual dominio de partido, si no único, sí hegemónico, controlando al país con todo el poder del Estado, así partido invencible, mientras no cambiase el entorno geopolítico imperialista, pues el vecino del norte le venían bien un México sosegado, el patio trasero tranquilo, durante toda esta etapa en la que iba alcanzando la hegemonía mundial, pero aquel orden de posguerra comienza a cambiar precisamente en esta década, obligando a ensayar transformaciones en México. El carácter mocho del PRI gobierno aburguesado tendió a concederle a los empresarios que crecieron bajo las faldas de un Estado patrimonial la preponderancia económica, viéndose traicionado una y otra vez por empresarios que actuaban como buenos capitalistas en beneficio exclusivo de su patrimonio, ganancias particulares, lo que, aunado a la corrupción exacerbada de la burocracia del partido omnímodo, daba al traste con el auténtico desarrollo nacional, el que se viera reflejado en el bienestar de las mayorías. La pobreza en México siguió siendo abundante durante toda esta etapa, pero lo sería más con el cambio por venir. Cierto que de 1959 al 70, el Producto Interno Bruto acrece como nunca antes en un promedio de 6.5 anual, contándose con un peso plata fuerte e incluso con sueldos superiores a todos los anteriores. Pero tal desarrollo sostenido no dejaba de darse, permitiendo la entrada de empresas extranjeras más allá del tradicional sector extractivo, instalándose en el de la transformación, la comunicación y el transporte.
todo el glorioso periodo de crecimiento productivo de 35 años. El milagro mexicano, a fin de cuentas, no sirve para intensificar los polos de la desigualdad. No sirve sino para intensificar los polos de la desigualdad, haciéndose más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. La industrialización de México se realiza pasando de pequeñas y medianas fábricas a cierta industria pesada, no haciendo otra cosa sin incrementar la dependencia de tecnología. El factor descapitalizador permanente de tener que importar tecnología avanzada, pagando patentes y o recibiendo filiales de los grandes consorcios metropolitanos para instalar el parque industrial requerido por la 9ª o 13ª economía mundial en extensión, demografía y productividad, se realiza importando maquinaria avanzada capaz de reproducir el modo de producción imperante en ciertos sectores para satisfacer el mercado interno o para lograr exportaciones, produciéndose un déficit permanente en la balanza comercial externa, debilidad crónica de los países subdesarrollados, condición de dependencia histórico-estructural que no hace sino acentuarse y ser aprovechada por una nueva generación de capitalistas que ascienden según circunstancias favorables que el orden internacional impone y a las que responde el Estado-Nación. Para que del norte hacia el sur el modelo de desarrollo y de realidad de expansión del capital se reproduzca y acreciente en la mesofísica de las naciones subordinadas. El milagro mexicano, que corre paralelo a los 30 años gloriosos de la economía de posguerra, se resume en un crecimiento con pobreza. Las matrices del capital metropolitano aprovechan a sus filiales ubicadas en las periferias, ocupando y acaparando las industrias que resultan más rentables, aprovechándose de la apertura de concesiones favorables otorgadas por gobiernos condescendientes, viniendo a favorecerse también de una mano de obra barata y de donaciones y facilidades de terreno y construcción, quitas de impuestos, además de beneficiarse de un generoso crédito, procurando a cambio cuantiosos flujos extractivos de remesas y materias primas a sus centrales, verdadera extensión del dominio monopólico neocolonial norte-sur.